Cerramos la semana pasada ya el segundo objeto de aprendizaje, que fue todo el tema de planeación, y lo cerramos con el trabajo que enviaron de Juan Valdés y con la presentación del examen parcial. La presentación del trabajo de Juan Valdés les aplicaron muchos elementos de la planeación estratégica. Ese documento del caso de Juan Valdés les debió haber entregado información en relación con la matriz DOFA de las organizaciones, en relación con las estrategias que implementó la empresa y que implementa cualquier otra empresa, pero que ustedes van a aprender a identificar. Y todo el tema que hablamos de las metas que se trazó la empresa para hacerlo a largo plazo. Los trabajos se calificaron y ya las calificaciones pues desde el día domingo están disponibles para que las pudieran ver junto con la retroalimentación y la rúbrica sobre la cual se hizo la calificación del trabajo. Entonces digamos que con eso cerramos ya todo el tema de planeación estratégica y comenzamos entonces un nuevo objeto de aprendizaje que se llama diseño organizacional. Aquí es importante entonces que tengamos presente los objetos de aprendizaje anteriores. Todos nos van dando insumos para los que vamos a comenzar. El objeto de aprendizaje anterior, en ese aprendimos que las empresas las dividimos en 3 niveles. ¿Alguien me recuerda esos 3 niveles de la empresa? Institucional, el operativo y el intermedio. El intermedio y operativo. Institucional. Excelente. Entonces, quedamos en que las empresas tenían esos 3 niveles. Eso es muy importante porque nosotros en planeación conocimos la empresa. Comenzamos a ver cómo se hace el proceso de planeación, hicimos una matriz DOFA, hicimos todo el tema de la planeación estratégica de la empresa. Ya sabemos para dónde va, ya sabemos qué va a hacer, ya tienen metas definidas, ya tenemos todo el panorama de lo que tiene la organización. Y entonces con ese insumo, muy importante, con la claridad de lo que se va a hacer en el corto, mediano o largo plazo, con esa claridad entonces vamos a ingresar al tema de diseño organizacional. Diseño organizacional es todo lo que tiene que ver con la estructura organizacional. Es lo que vamos a ver, lo que ustedes ven en sus empresas, qué es lo que llaman organigrama, qué es lo que llaman los cargos. Entonces aquí vamos a entrar ya en detalle a ver todo el tema de diseño organizacional. Para los que ya han tenido la oportunidad de ver la información, pues voy a retomar algo de lo que vimos allí como para que a ustedes les quede claridad esta semana. Este objeto de aprendizaje lo vamos a tener esta semana y la otra, entonces hoy trabajamos un tema importante y la próxima semana cerramos el tema que estamos trabajando. Quiero hacerles como el resumen de lo que ustedes deben leer, pero que quiero que tengan claridad en el tema de diseño organizacional para que estemos hablando el mismo idioma y para que a ustedes les quede claro y si tienen alguna pregunta, pues la podamos resolver. ¿Listo? Les voy a compartir entonces una pantalla para que podamos compartir la información. Permítanme un segundo. Bueno, muy bien. Entonces, en el objeto de aprendizaje 3, estamos hablando de lo que es diseño organizacional. Y retomo la información que tenemos en el objeto de aprendizaje. El diseño organizacional tiene unos requisitos importantes que nosotros debemos tener presentes a la hora de generar diseños organizacionales. ¿Alguien me recuerda cuáles son esos requisitos y esas características? ¿O las quiere leer de aquí a la diapositiva? Paola, ¿las leemos? ¿Las alcanzas a ver? Sí, sí, señora. Ok. Bueno, entonces cuando se define organización, en muchos casos se relaciona con las actividades de una empresa para lograr sus objetivos. Pero también se puede tomar en ocasiones, espérate, reduzco esto, en ocasiones como sinónimos de empresa. La organización es un concepto que tiene unas implicaciones muy trascendentales en la administración, pues a través de ellas se estudia la capacidad de acción de una empresa.
También es un tema que guarda relación con la definición de estructura de la organización y el sentido que le podemos otorgar a la misma teniendo en cuenta sus recursos. Se debe considerar entonces que organizar hace referencia a los procesos de asignación de cargos y responsabilidades en el trabajo, con el ánimo de alcanzar unos objetivos. Por otro lado, la estructura organizacional es la forma como dichos cargos se distribuyen formalmente en la organización de acuerdo a un diseño previo. Entendamos el concepto de diseño como una forma, el patrón o la estructura de algo. En la administración, la palabra diseño se refiere a la estructura de funciones que hay en una empresa, a través de la cual se pretende alcanzar unos objetivos. Lo que se busca con el diseño organizacional es determinar los órganos funcionales, las actividades y sus interacciones en una empresa. El modelo de diseño que se elija deberá ser adecuado a la estrategia seleccionada, porque de lo contrario los objetivos no se conseguirán. El diseño organizacional se conforma en sentido horizontal, departamentos, áreas, divisiones, y en sentido vertical, capas, niveles jerárquicos, escalones de autoridad. Por lo tanto, determinará el grado de complejidad de una empresa. Paralelamente, el diseño organizacional establece unas normas y reglamentos que formalizan la estructura de los diferentes cargos, considerando que a mayor normatividad habrá mayor burocracia, pero se reduce la variedad del factor humano. El diseño organizacional también decide el grado de centralización y los esquemas de integración entre los diferentes niveles jerárquicos, vertical o áreas horizontal, de tal forma que se atiendan los inevitables conflictos al interior de la empresa. Este diseño organizacional puede sufrir constantes variaciones, en especial si el diseño no es adecuado para la organización o cuando existen cambios relativos al crecimiento, teniendo en cuenta que en las empresas pequeñas y nuevas es mucho más fácil realizar estos procesos de reestructuración que en empresas más grandes y consolidadas. Muy bien. Bueno, entonces con este panorama, que ustedes lo van a leer en el objeto de aprendizaje, porque es tal cual está en el objeto de aprendizaje, esto es lo que tenemos que tener claro a la hora de comprender el diseño organizacional y a lo que nos vamos a dedicar estas 2 semanas. Vamos a comprender entonces esa estructura organizacional, pero antes de entrar a hacer el diseño y ver el esquema sobre el cual se va a hacer la estructura organizacional, pues tenemos que tener unos elementos de la empresa muy claros para poder entonces comenzar a trabajar en este tema. ¿Qué tenemos que tener claro? Tenemos que tener claro entonces cuáles son esas características del diseño organizacional que es importante que ustedes las tengan súper claras. Y es que nosotros tenemos que entender que las empresas no todas son iguales. Y entonces a la hora que yo me voy a poner a pensar en un diseño organizacional, tengo que entender, tengo que comprender y tengo que conocer la empresa en la que voy a trabajar y voy a hacer ese diseño organizacional. Pónganse ustedes en los zapatos de que ustedes son los gerentes de la organización y tienen que liderar toda la plataforma estratégica de la organización, incluido un rediseño organizacional o un diseño organizacional, porque es una empresa nueva. Ustedes se tienen que hacer unas preguntas importantes antes de definir cuál es el diseño organizacional que ustedes van a hacer. ¿Cuáles son esas preguntas importantes? Nosotros, ¿cómo somos? Entonces, ¿yo cómo me voy a entender? ¿Qué características tengo como empresa? Y entonces ahí es donde yo tengo que pensar si yo quiero trabajar a nivel de qué complejidad tiene la empresa. ¿Es grande? ¿Es pequeña? ¿Cómo será mejor la estructura? Y para ello entonces tengo que identificar. Mira lo que le dicen en diferenciación. John, ¿me lees porfa qué dice diferenciación? Diferenciación, división del trabajo por departamentos o áreas. Se evidencia en 2 frentes. A, horizontal, en departamentos mediante la departamentalización. B, vertical, se refiere a la cantidad de niveles jerárquicos que indican los escalones de autoridad. La complejidad de la diferenciación está sujeta a la diversidad de tareas ejecutadas al interior de la empresa para satisfacer los diferentes públicos de interés.
producto de ambientes complejos. Esto permite otorgar una condición múltiple para la organización en cuanto a departamentos que sirven para atender las diferentes necesidades, así como para los niveles de autoridad que requieren diferentes formas de integración entre sí. Para el gerente el reto consiste en mantener la armonía en la complejidad organizacional que se plantea. Muy bien, entonces aquí ¿qué tenemos que sentarnos y mirar? Si yo soy el gerente, entonces tengo que sentarme y ver qué tenemos, qué tan grandes somos. Tengo mucho trabajo y tengo áreas que están recargadas, tengo áreas que tengo que reestructurar, tengo áreas que tengo que dividir porque ya no amerita que, por ejemplo, mercadeo y ventas estén juntos, que producción y mercadeo las tenían juntos, entonces los tengo que separar. Tengo que ver la carga operacional que tengo en la empresa y tengo que conocerla muy bien para poder saber qué es lo que quiero a la hora de definir mi estructura organizacional. Si es una empresa pequeña que apenas está comenzando, pues entonces tenemos que identificar, listo, somos 3 personas, entonces por ahora no necesitamos una estructura organizacional grande, pero cuando vayamos creciendo se va generando que tiene que ir creciendo las áreas, entonces la estructura organizacional me va a tener que ir cambiando. Y en ese orden de ideas, quien esté gerenciando la empresa, pues va modificando la estructura organizacional en la medida en que la empresa crezca. Todas las empresas... Hola. Buenas noches, ¿qué tal? Te quiero hacer una consulta a propósito de lo que estás hablando. Dime. Uno como gerente puede iniciar a construir por medio de un gráfico cómo quiere plantear o cómo quiere estructurar su organización, pero necesariamente es el día a día, la ejecución, donde nos va mostrando qué áreas o qué balances hay que hacer. Si bien es cierto, uno puede plasmar en un papel, hacer un bosquejo inicial, pero quien nos determina de manera real es la necesidad propia del negocio en el momento que se están ejecutando cada una de las tareas o funciones de cada una de las áreas o departamentos. Entonces, claro, pues, sacar una vara mágica y decir, aquí necesito 2 personas, 3 personas, 4 personas, pues yo pienso que no. Es el mismo día a día que se va como asentando la necesidad propia. Claro, José, no es una vara mágica, quiero que me entiendas esto, es que nosotros, recuerda que yo al comienzo les expliqué que la semana pasada trabajamos el tema de planeación y en planeación trabajamos toda la plataforma estratégica de la empresa y al haber analizado la plataforma estratégica de la empresa ya supimos en nuestra planeación qué es lo que vamos a hacer y qué necesitamos. Ese es el insumo importante para venir a hacer aquí el diseño organizacional. No venimos de la noche a la mañana a decir, venga, yo quisiera que fuera así. Usted tiene que haber analizado el entorno de la empresa y tener la plataforma estratégica clara. Eso fue lo que hicimos la semana pasada. Las 2 semanas anteriores. Con base en eso es que ya venimos a traer este insumo. ¿Qué les estoy indicando aquí? Les estoy indicando los insumos y la claridad que después de haber hecho la plataforma estratégica deben tener presente a la hora de hacer el dibujo, digámoslo así. El esquema es lo último que se hace. Porque primero tenés que tener claridad de qué es lo que querés hacer y a qué se va a dedicar la empresa, y eso lo hicimos en planeación, ¿cierto? Okay, pero sin duda, Berenice, ¿no es cierto que el mismo negocio te va orientando y te va pidiendo? Claro, el mercado te va pidiendo y te va dando la dinámica que tienes, pero obviamente tenés que tener en cuenta lo que hiciste en tu planeación estratégica, a dónde querés ir y para dónde vas, y obviamente el mercado lo debiste haber tenido en cuenta cuando hiciste toda la planeación. Bien, gracias. Ok, con gusto. ¿Quién iba a hablar por aquí? Yo iba a hablar. Señora, dime. Lo que pasa, buenas noches. Lo que dice el compañero, pues sí, tiene pues en parte mucha razón, claro. Pero es más fácil reestructurar y hacer el diseño organizacional de una empresa que es más reciente a una que ya es antigua, que ya está estructurada y que digamos que por cambios en el entorno dentro de la organización tenga que reestructurarse. Es más fácil cuando uno tiene una empresa que es joven, con el día a día ir evaluando cuál es la estructura y el diseño organizacional que se necesita. Claro, eso que tú estás diciendo está aquí donde dice formalización. Esta diapositiva que tenemos aquí es cuando nosotros estamos analizando nuestra empresa y estamos diciendo, mire, mi empresa es funcional, requiere demasiada reglamentación, nosotros tenemos que estar trabajando con normatividad, con normas existentes, o porque es una empresa
que requieren normatividad del Estado o normatividad específica para poder funcionar. En ese caso, entonces hay que analizar para poder saber qué tipo de diseño organizacional tenemos que hacer, porque nos tenemos que conocer primero para poder saber qué es lo que yo puedo hacer y quiero hacer y qué me permiten hacer además. Porque habrán empresas que en sus estructuras organizacionales pues no podrán cambiar mucho. Si nos vamos un poco al tema del Estado, el tema público, hay entidades que son rígidas y que deben seguir una estructura específica, ¿cierto? Entonces también tenemos que comprender mucho este tema porque, digamos, hoy estamos vinculados al sector privado y en el sector privado podemos hacer ajustes con facilidad. En el sector público, no sé si hay alguien aquí del sector público que nos comparta la facilidad que podrán tener para hacer unos cambios cuando tienen demasiada formalización en la organización. ¿Hay alguien por aquí del sector público? No, una pregunta más, Berenice. Tranquilo. ¿Por qué a las empresas grandes les duele tanto hacer cambios y tomar decisiones rápidamente? ¿Sabes por qué? La empresa privada. ¿Sabes por qué, José? Porque son empresas con tradición, empresas que traen mucha trayectoria y que se acuerda por allá en el primer objeto que vemos un tema de paradigmas, que son, sí, empresas que están apegadas a paradigmas y a tradiciones y porque en su cultura organizacional vienen trabajando hace mucho tiempo el tema y el tema de la innovación para ellos es un tema complejo. Ingresar a estas empresas grandes con el tema de innovación, algunas, no todas, pues siempre les ha dado dificultad. Entonces, más es como apegados a ese tema de una tradición y que hay veces que les duele crecer y les duele cambiar. Y eso es un tema complejo. Disculpa, de alguna manera vendría aquí a colación el video de la vaca, ¿no? Ajá. Podría asociarse a los señores de las empresas grandes, a los dueños de la vaca. Ajá. Y el otro es así. Y el otro tema es, hola. Yo pertenezco a una empresa grande y los grandes cambios de la compañía se han dado a través de la venta de la compañía a otras compañías más grandes. Entonces, en ese momento han entrado las compañías más grandes con su nueva estructura a determinar lo que va a pasar en la compañía. Entonces, han sido como los momentos de quiebre. Pero incluso dentro de la misma compañía, pues yo llevo muchos años en la compañía, hemos tenido un vaivén de ires y venires dependiendo de las crisis. Entonces, muchas veces ya se va creciendo mucho la estructura, sufrimos una crisis, vuelve y baja la estructura, es como una esponja que se va apretando y se va ampliando de acuerdo a las situaciones. Pero sí se dan muchos cambios, o sea, por lo menos en la compañía mía hemos sufrido miles de cambios en todos estos años. Llevo 23 años en la compañía y me ha tocado, yo creo que ver salir casi toda la gente. De los que estamos, yo creo que solo el 10% podemos llevar tanto tiempo. Entonces cambios sí se dan y se dan muchos, pero se dan de acuerdo a las situaciones y a los momentos de la empresa. Sí, claro, y a la volatilidad del mercado también en la que se dé el cambio, en la que se mueva la empresa, porque siempre, y depende mucho de quien esté liderando la empresa, porque si quienes lideran la empresa no lideran el cambio, es complejo, pero hoy hay grandes empresas que se están transformando y están cambiando, otras pues les ha dado dificultad el cambio, pero algún día tendrán que cambiar porque el mismo mercado les va a pedir el cambio. Mira, por ejemplo, un claro ejemplo, mi suegro trabaja en Ecopetrol. Entonces él nos mencionaba de que pues allá para seleccionar a un gerente, a un vicepresidente, tienen que pasar por un mundo de protocolos. Entonces agarraron a un señor que es economista y dice, él llegó y lo que hizo fue, bueno, la situación es esta, vamos a sacar mucha gente, los que se quedan van a tener que bajar sus salarios, algo así como lo que hicieron con Juan Valdés. Y entonces ahí midieron qué tanta gente estaba dispuesta a sacrificar de alguna manera el salario. Y ahí el señor logró, a través de ese tipo de cambios abruptos, porque ni siquiera fue algo tradicional que venía haciendo el anterior vicepresidente, sino que ya ahorita con ese cambio abrupto resultó tener más eficiencia, fueron más eficientes los resultados, tanto en las ganancias del negocio como en el crecimiento de Ecopetrol. Pues obviamente Ecopetrol ha estado sujeta a la crisis que se ha ido presentando con el tema del petróleo,
pero el señor fue contundente al momento de implementar una estrategia donde de verdad salió de lo que venía trabajando cada uno de los vicepresidentes que venían planteando la estrategia para la compañía. Entonces, a veces cuando se toma el riesgo y la persona no mide consecuencias, sino de una vez la toma, muchas veces puede llegar a ser muy eficiente el resultado, ¿no? Claro, ese es un ejemplo muy claro y estamos hablando de una empresa que es sector público, Ecopetrol, y es una empresa que cuando don Alejandro, el vicepresidente, llegó, pues tenía muchas dificultades. A él le entregaron un reto bastante grande. Él asumió ese reto, él venía del sector bancario, él venía a gerenciar bancos y llegó con toda la experiencia del mundo en el tema de gestión humana y vino a esa vicepresidencia y ahí implementó diferentes estrategias tocando la persona y tocando la estructura organizacional. Pero como tú dices, Paola, él logró finalmente, aún tocando a la persona, que la gente le caminara ese liderazgo que él tenía y para que la empresa saliera adelante. Entonces, las estrategias que él implementó fueron bien importantes ahí en este ejercicio que hicieron en Ecopetrol. Gracias, Paola. Y lo otro es, cuando nosotros estamos hablando en una organización, entonces también tenemos que identificar si es una empresa en la que las decisiones las tenemos centralizadas o si en las diferentes áreas se pueden tomar decisiones. Ese es otro análisis que tenemos que hacer. Es una empresa que todas las decisiones, todo tiene que pasar por manos del gerente, todo tiene que pasar por manos del vicepresidente, todo tiene que pasar por manos de alguna persona, o delegamos la responsabilidad, la toma de decisiones en áreas específicas, porque eso también nos va a permitir entonces mirar qué tipo de diseño vamos a poder realizar en la organización. Pongámonos en una empresa del sector público y una empresa del sector privado. ¿Cómo es la toma de decisiones en una empresa del sector público y una empresa del sector privado? Pensemos un segundo en ese ejercicio. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría pasar? Y ahí, hola. Ahí en el tema del sector público hay que tener una cosa muy en cuenta, y es que las normas del sector público no están dadas por un manual, sino por una ley. ¿Sí? Claro, claro. Cuando estamos hablando de formalización. Exacto. Entonces, las leyes del sector público, aparte de que no dependen directamente, por ejemplo, las normas en la Contraloría no dependen directamente de la Contraloría de la República, dependen, por ejemplo, para hacer cambios del Senado, del Congreso, del proyecto de ley, para hacer cambios, ¿sí? Y así sucede, digamos, en toda la rama. Entonces, la toma de decisiones es bien compleja porque siempre hay que tener en cuenta de que no se puede, digamos, pasar la norma, que en el caso de la administración pública es una cantidad de marañas y de enredos, ¿sí? Por la misma burocratización con las que se crearon ese tipo de organizaciones, ¿cierto? A diferencia del sector privado, que si la decisión está empoderada en manos del gerente o del presidente, sea buena o mala, pues se toma quizás hasta más rápido, no necesariamente acertado o desacertado. Pero digamos que la gran diferencia, al menos lo que yo veo entre el sector público y el privado, es el tema legislativo netamente. Claro, y eso lo tienen que tener presente ustedes porque yo insisto y siempre les he dicho, ustedes van a ser los gerentes del futuro y son los que van a liderar las organizaciones del futuro. Y en este orden de ideas, no siempre van a estar en el sector privado o no siempre van a estar en el sector público. Ustedes tienen que estar preparados para gerenciar una empresa del sector público y una empresa del sector privado. ¿Quién quita que a ustedes mañana les dé por lanzarse de alcaldes del sector en el que estén? Ustedes van a ser los futuros alcaldes, el de Medellín, el donde estén ustedes, y entonces van a gerenciar una empresa del sector público. ¿Quién quita que ustedes mañana vayan a gerenciar una multinacional? ¿Cómo vamos a gerenciar una multinacional? Para eso tenemos que estar preparados, ¿cierto? Hoy estamos viendo lo básico, lo general aquí, pero para eso nos tenemos que preparar, para poder entonces gerenciar empresas que no sabemos el destino a dónde nos va a llevar. Y hoy no podemos decir, yo en el sector público no voy a trabajar, o yo en el sector privado no voy a trabajar. Y tarde que temprano llegamos allá, porque el destino nos lleva a estar allá. Entonces, tenemos que conocer de todo un poco y estar preparados como para este tema. Muy bien. Estamos hablando entonces, estamos conociendo nuestra organización
Conocer nuestra organización significa también ver entonces que si tomamos decisiones, las decisiones no están centralizadas, están delegadas, también tenemos que ver si la organización busca integrar procesos. En vez de estar tomando decisiones aisladas, entonces, ¿qué estamos haciendo en la organización? Es una organización en la que queremos que esté integrado, que todos participemos, que las decisiones no estén centralizadas, que nos estructuremos por procesos, que nos queremos certificar. ¿Qué queremos en la empresa? Para poder entonces identificar y saber hacia dónde vamos y qué es lo que, cómo nos entendemos nosotros como empresa. Y entonces alguien me quiere leer, por ejemplo, José, ¿qué es integración? Para que todos tengamos claridad. Son las normas de coordinación existentes en las organizaciones para evitar perder la línea de autoridad que deben darse en la organización y, a su vez, permite crear un ambiente armónico para la ejecución de tareas. La integración propone la interconexión de áreas, funciones y actividades en la organización mediante mecanismos de enlace entre los diferentes departamentos y niveles de la misma. En el caso de organizaciones grandes con muchos departamentos, por favor baja la pantalla, Berenice. Yo voy. Espérame. Espérame, te la copio. No, espérame, te la copio porque esta está copiada del otro. Te la pongo. ¿Alguien tiene abierta el objeto de aprendizaje? Espérate, yo veo si la tengo por aquí. Yo la tengo, yo lo tengo. ¿La terminas de leer, por favor? La integración propone la interconexión de áreas, funciones y actividades en la organización mediante mecanismos de enlace entre los diferentes departamentos y niveles de la misma. En el caso de organizaciones grandes con muchos departamentos, se exigen formas de integración mejor establecidas que permitan la coordinación adecuada de actividades y el funcionamiento acorde del sistema. Muy bien. Berenice, ¿Qué hay? una de las estrategias, sin duda, que toman las compañías o las organizaciones es ayudar o apalancar la integración con sistemas de información. Un sistema de información absolutamente claro, en línea, que sea capaz de integrar cada una de las áreas de la compañía y en cualquier momento se pueda tomar una decisión con base en la información que se está viendo, una decisión de toma de decisión de ventas, de lanzamiento de un producto, o simplemente la reestructura de un área por determinados resultados, o ayuda o facilita a tener más bajo control la organización. Sistema de información, nosotros teníamos sistemas de información aislados en la organización Corona, ahora tenemos un sistema de información que nos integró, facilita la toma de decisión. Total, gracias por tu aporte, José, excelente. Este tema en el tema de la integración, los sistemas juegan un papel supremamente importante. Y hay empresas que su modelo de negocio está basado en la tecnología. Y es porque tenemos integrados todo el proceso y como la toma de decisiones se facilita porque tienes en línea los datos, porque sabes qué área necesita apoyo, porque sabes cuál área está teniendo dificultades, porque sabes qué productos se están vendiendo, qué productos no se están vendiendo y entonces tengo que cambiar la estrategia de venta de ese producto, o porque tengo que ver en qué zona del país ese producto no se está vendiendo, no está pegando y tengo que mirar qué puedo hacer, o porque tengo que ver en qué país esos productos no están funcionando en línea. El gerente está viendo esa información en línea. Es supremamente importante el tema de la tecnología. Por eso cuando hablamos de integración estamos hablando de que todos los procesos de la organización trabajan de la mano. Aquí todos son proveedores y todos son clientes. Y aquí, entonces, hace mucho tiempo, pues como desde el año 2000, las empresas comenzaron a trabajar todo el tema de certificaciones, si no fue antes. Conozco ya, a partir del año 2000 fue que comenzaron la gran mayoría de las empresas a buscar certificaciones y entonces vamos a certificarnos y entonces vamos a trabajar por procesos y llegaron nuevas normas y hoy pues todas las empresas, la gran mayoría pues ya están certificadas. Eso les implicó hacer un rediseño y entonces volcar su estructura a procesos para poder entonces trabajar todo el tema de las normas dependiendo del área en la que se desempeña la organización. Algunas ambientales tienen su propia normatividad, las de servicios tienen su propia normatividad, cada una tiene su normatividad
pero al fin y al cabo todas están trabajando integradas. Y el proceso le permite eso. Entonces te permite definir los indicadores, te permite definir quién es tu proveedor, quién es tu cliente, te permite medir en dónde estamos fallando y en qué momento lo estamos haciendo de la cadena de valor que nosotros tenemos definida, y de esa manera entonces poder prevenir, identificar riesgos y poder saber qué mejoras hago en el camino. No tengo que esperar a terminar el proceso, sino que yo en el camino voy identificando todo este proceso. Entonces el tema de integración nos va dando a nosotros alertas y nos va dando señales, pero también tenemos que analizarnos y poder saber qué queremos ser y cómo somos, para poder entonces identificar qué quiero hacer yo con la estructura organizacional. Muy bien, cuando hablamos entonces de departamentalización, recuerden que al comienzo lo estábamos trabajando, yo tengo entonces que identificar qué tanta trabajo tengo en las diferentes áreas para poder identificar si tengo que crear departamentos o no en la empresa que estoy liderando. Y entonces cuando estamos hablando de departamentalización, entonces aquí es donde aparecen las áreas funcionales de la organización. Y aquí es entonces donde yo tengo que crear y pensar para la estructura organizacional si yo necesito un área de finanzas, si yo necesito un área de ventas, si yo necesito un área de talento humano, si necesito un área de producción, si necesito un área de mercadeo, si necesito un área de logística, si necesito un área de negocios internacionales, si necesito, ¿qué voy necesitando? Cuando la camisa se me va quedando pequeña, entonces tengo que ver qué más voy necesitando. Las áreas de internacionalización son de las últimas que se han creado, y de las áreas de logística que se han creado en las empresas por la misma dinámica del mercado, por el mismo tema de internacionalización de las empresas. Entonces, son áreas, dependiendo también en el área que se desempeña la organización, pues va creando áreas nuevas. Digamos que áreas funcionales normales y regulares que se crean en las empresas son algunas de estas, aquí no están todas, pero pueden existir otras áreas. En algunas empresas el tema contable lo tienen separado, en algunas empresas todo el tema de mercadeo lo tienen separado, es más, otras lo tienen tercerizado. No lo hacen directamente las empresas, no lo tienen dentro de su organización, depende también del tamaño de la empresa que se tenga. El área de tecnología de la que hablaba José, muchas empresas lo tienen tercerizado, otras lo tienen dentro de la organización, y dentro de su cadena de valor el área de tecnología hace parte importante del proceso y es, digamos, la columna vertebral de la organización, y algunas la tienen dentro, otras lo tienen tercerizado, pero funciona como si estuviera dentro de la organización. ¿Cierto? Entonces es importante que cuando vayamos a pensar en departamentalización, pues en eso tenemos que pensar, ¿qué tan grande soy y qué necesito? Hoy muchas de las empresas en las que ustedes trabajan, pues todas tienen claramente definido esto. Pero ¿qué pasa si ustedes el día de mañana les da por crear empresa? Y qué rico sería. Entonces tenemos que pensar en cómo voy a estructurar esa empresa. O el día de mañana ustedes van a ser los asesores de una empresa que está en proceso de formación, en proceso de crecimiento, y entonces a ustedes, como estudiaron una administración de empresas, o algún área de la administración, tienen la capacidad para asesorar a una empresa en el diseño organizacional. Entonces también tenemos que pensar qué vamos a hacer con esta empresa cuando estamos hablando del diseño organizacional y si vamos a hablar de departamentalización, ¿cierto? Esto es lo que hacen cuando las empresas piensan en departamentalización. Ustedes son los presidentes, piensen en aquí donde dice presidente, es el cargo de ustedes. ¿Qué vamos a hacer con las otras áreas que tenemos? ¿Las necesitamos? ¿No las necesitamos? Y esa información nos las dio la plataforma estratégica que analizaron y que ya ustedes vieron. La matriz DOFA, las metas, las estrategias, todo lo que nos trazamos en el corto, mediano, largo plazo nos va a permitir tener esto. Muy bien. Lo otro es que cuando hablamos de diseño operativo, ¿alguien nos quiere contar qué es diseño operativo? Por ejemplo, Paula Coraz. Hola. ¿Qué hay? El diseño operativo es diseñar los cargos como tal, las funciones que hay dentro de cada uno de los cargos, de cada departamento. Pues eso fue lo que yo leí de todo el objeto de aprendizaje, pues que por cierto tiene un contenido muy extenso. Cada departamento tiene cargos y el diseño operativo es diseñar cada uno de esos cargos, todas las funciones y tareas que tiene que hacer cada persona.
Muy bien, entonces aquí como ya pensamos y ya identificamos, ya analizamos cómo somos, ya sabemos para dónde vamos, entonces vamos a pensar en que ya vamos a hacer detrás, qué hay detrás de hacer un diseño organizacional. Y detrás de hacer un diseño organizacional, entonces nosotros tenemos, aparte del diagrama que nosotros vamos a hacer, el dibujo de la organización, hay unos cargos y hay unos perfiles. Entonces, cuando nosotros nos devolvemos aquí, analizamos entonces que esta va a ser nuestra estructura, este es un ejemplo, y entonces detrás de cada uno de estos cargos que tenemos aquí, detrás del director de finanzas, detrás del director de ventas, detrás del director de talento humano, este es uno de los cargos que tenemos aquí, pero para crear esos cargos, nosotros tenemos que definir un perfil de ese cargo. Y el perfil de ese cargo, ¿qué tiene? El perfil de ese cargo tiene las responsabilidades o funciones que va a realizar esa persona que llegue al cargo. Entonces yo tengo que tener claramente identificada qué va a hacer cada uno de los cargos. Por eso cuando yo identifico en mi empresa qué estructura organizacional voy a hacer y voy a decir que voy a tener esos cargos, también tengo que pensar en qué responsabilidades va a tener, tengo que delimitar los cargos que vamos a tener. Entonces, yo de acuerdo a lo que haya analizado, entonces voy a decir, listo, voy a crear una dirección de producción. Si ustedes se fijan, cuando ustedes ingresaron a sus empresas, las empresas publican vacantes de los cargos en diferentes medios, las empresas le entregan el perfil del cargo para poder hacer la consecución. ¿Quién define el perfil del cargo? El perfil del cargo lo definen cuando ya está el área de gestión humana, la define junto con la persona que está solicitando el cargo. Entonces, si en este caso no está creada, pues se va a ir a sentar con el presidente. Venga, presidente, dígame qué va a hacer el director de talento humano o qué va a hacer el director de producción. ¿Qué tiene el perfil del cargo? El perfil del cargo tiene el número de plazas o el número de personas que van a desempeñar ese mismo cargo. Tengo un director de producción. Es una empresa muy grande y necesita 2 directores de producción. Entonces, vamos a colocar en ese perfil que son 2 directores de producción. Vamos a colocar en ese perfil de quién va a depender ese cargo. Entonces, en la línea que yo estoy identificando en la estructura organizacional, tengo que decir que el director de producción va a depender del presidente. Significa que él va a ser su jefe inmediato. ¿A quién le va a responder? Al presidente. ¿Qué más voy a colocar yo en ese perfil del cargo? En ese perfil del cargo voy a colocar, muy importante, las responsabilidades que va a tener ese director de producción. Entonces ahí vamos a describir cada una de esas responsabilidades que tiene el director de producción. Entonces el director de producción será el responsable de garantizar que la producción se genere acorde a las dinámicas que se tengan en la empresa. Será quien reporte a la presidencia cómo está el proceso de producción de cada mes. Será quien responda por todo el proceso, los turnos que hay dentro de la organización, cuántas personas va a tener bajo su responsabilidad. Si tiene personas bajo su responsabilidad, entonces ahí en ese perfil va a aparecer cuántas personas y qué cargos van a estar bajo su responsabilidad. Y si no tiene personas bajo su responsabilidad, pues ahí va a decir, no tiene personas bajo su responsabilidad. Que más adelante necesitamos que tenga personas bajo su responsabilidad, pues modificamos el perfil, que ya va a tener personas bajo su responsabilidad. ¿Qué más va a tener? Va a tener los requisitos que se tienen para cumplir ese cargo. ¿Qué requisitos? Requisitos de formación y experiencia, habilidades y competencias. Requisitos de formación, ingeniero de producción, con especialización en, o no lo necesito con especialización, necesito un ingeniero de producción. Con experiencia en qué área, en qué empresas, en qué áreas específicas. Un área de producción, de acuerdo en el que se mueva la empresa. Lo necesito una persona que trabaje bajo presión. El área de producción es para trabajar bajo presión, entonces necesitamos una persona
que tenga mucho liderazgo, que aprenda a trabajar bajo presión, todo lo que se necesite para desarrollar ese cargo. Una persona que tenga muy buena relación con los clientes. ¿Me pueden silenciar los micrófonos, por favor, para que podamos concentrarnos, chicos? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué hay? Mira, por ejemplo, digamos que en este momento yo estoy sin trabajo. Yo estoy ayudándole a mi esposo en la veterinaria, pues porque no estoy haciendo nada más allá. ¿Estás de gerente de la veterinaria? Sí, de gerente. Me parece muy bien, me parece muy bien. Supernumeraria ahí. Pero mi pregunta es, por ejemplo, yo ahorita estoy buscando trabajo y es muy restringido el tema porque, por ejemplo, buscan unas experiencias tan puntuales que uno dice, yo no puedo aplicar a algunas vacantes a pesar de que tengo mucho conocimiento. No puedo porque no cuento con la experiencia. En ese caso, ¿uno cómo puede empezar a desenvolverse o cómo una organización puede dar como esas pautas para que uno pueda realmente poder dar a conocer sus capacidades? Claro, aquí son dos cosas. Una, que cuando nosotros estamos como líderes del diseño organizacional, pues tenemos que pensar en la empresa qué necesita. Y si es un cargo nuevo, yo tengo que pensar si en el mercado voy a encontrar una persona con tanta experiencia o si lo puedo formar dentro de la empresa, porque puede ser que sea para un cargo específico. Entonces aquí digamos que tenemos que pensar es en qué necesita la empresa. Porque si es algo tan específico, por ejemplo, si yo voy a buscar para un área de negocios internacionales, pues es un tema absolutamente específico y entonces allí tengo que ser un negociador internacional, tengo que tener trayectoria internacional, tengo que manejar 3, 4 idiomas dependiendo de la empresa se esté desempeñando. Tengo requisitos indispensables para poder ejercer ese cargo. Y ahí ya es muy de cada empresa identificar si yo necesito si voy a poner una persona con 1 año de experiencia o si la voy a vincular sin experiencia y la formo dentro de la empresa. Pero ya depende de cada organización que quiere hacer, ¿cierto? Algunas piden 3, 4 años de experiencia específicas en el área que se va a desempeñar y otras en empresas del sector. Depende también de la empresa y depende mucho de quien esté liderando, pues, como este tema. Y lo otro es, cuando yo voy a buscar el trabajo, pues obviamente entonces depende también a dónde quiero buscar y qué es lo que quiero hacer acorde a mi experiencia, ¿cierto? Porque muchas veces las personas, digamos que aplican a cargos aún no cumpliendo con el requisito. Y aún así hay empresas que llaman a entrevistas porque dicen, esta hoja de vida está buena, no tiene la experiencia, pero quiero conversar con ella. Y las empresas ahí es donde analizan el perfil, si cumple o no cumple. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué hay, Paula? En lo que usted habla, que es básicamente, pues sí, como ahí en el objeto de aprendizaje, en la descripción de cargos, habla de 4 enfoques solamente. ¿Esos son los únicos 4 enfoques que hay o son los principales? Pues porque no sé bien. Enfoque clásico humanista, situacional y sociotécnico, que también lo veo en el PDF de las notas de fundamentos administrativos. Sí. ¿Son los únicos 4 que hay o son los principales o de pronto hay otros que podamos investigar? Esos son los principales y recuerden que los vimos en el objeto de aprendizaje 1. Que allí los vimos y puedes complementar con el libro complementario que les di, el librito de la carátula azul. Ahí pueden complementar, sí. Pero son los que vimos en el objeto de aprendizaje 1. Profe, y en las notas de fundamentos administrativos también que tenemos que leer el punto 4, todo completo. Creo que en la página 68 mochan, pues creo que no continúa, no sé si es que le falta un fragmento al texto. No está completo. No está completo, yo ya me lo leí todo completo, sino que llegué ahí y lo volví a revisar, lo volví a leer y siento que corta con lo que va, corta completamente, pone una gráfica, abajo ya aborda otro tema que tiene que ver, pero no termina la idea del primero, que es como diferenciación. Empezando el punto 4, el diseño organizacional, habla de las características, diferenciación, formalización y corta.
en diferenciación no la termina de completar. Tranquila, Paula, me mandas un correíto y yo lo converso con el autor del libro, a ver si fue que le quedó faltando algo, si no yo se los complemento con el libro complementario para que tengan la información completa, Paula. Bueno, señora, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces volvemos otra vez al perfil del cargo. Entonces, en el perfil del cargo, entonces, ¿quién me hace un resumen de qué debe llevar el perfil del cargo? De a uno, muchachos. Bueno, vamos a meternos. El perfil del cargo debe tener los requisitos pues a nivel de formación de la persona de acuerdo pues a lo que se requiera, las competencias de la persona, debe tener absolutamente claro. Debe tener el perfil del cargo, nivel de experiencia, es importante tenerlo claro. También es importante conocer que ahora hablabas de la capacidad de reaccionar ante un momento de presión alta. Y eso lo van mostrando las pruebas psicotécnicas a medida que le van mostrando el perfil de la persona que está en proceso de selección. Entonces, pues, ahora quería complementar algo de lo que hablabas, Berenice, sobre los cargos se van transformando. Hoy por hoy, una compañía tiene un cargo determinado y con sus funciones muy claras, y los cargos van evolucionando muchas veces, y en el caso mío, mi cargo tiene mi misión y mi visión propia. Tanto así que yo miro hace 2 años o 3 para atrás y lo que hoy hago ya no es lo mismo que hacía en ese entonces. De tal manera que es necesario actualizar la misma visión y misión del cargo, porque los cargos se van transformando y eso es uno de los deberes propios de cada uno de nosotros, ir evolucionando y desarrollando el propio cargo. Eso es muy importante lo que dice José. Los cargos no, el perfil del cargo, el ideal es que cambie, porque el perfil del cargo va cambiando en tanto el mercado y el entorno en el que se desenvuelva la empresa vaya cambiando. Y recordemos que estamos en un mundo cambiante en el que las empresas están innovando, el mercado les pide cambiar y en ese sentido cada uno de los cargos que están dentro de las organizaciones que se han creado, pues también hay que ajustarlos, porque antes pues nosotros teníamos perfiles de cargos locales. Hoy tenemos que tener perfiles de cargos globales, porque estamos comenzando a trabajar, las empresas hoy son globales, tenemos que trabajar con personas de diferentes países, con personas de diferentes idiomas, y los perfiles de los cargos en ese sentido también se tienen que ajustar, porque si nosotros no aprendemos a trabajar así y si los perfiles no se ajustan, entonces pues nos vamos quedando, ¿cierto? Lo que dice José, o sea, en esa medida tienen que ir cambiando. Hay perfiles que eran absolutamente locales y muy, por ejemplo, aquí en Medellín, eran muy de Medellín. No salíamos de Medellín, ya sí tenemos que ser nacionales, tenemos que ser, cuando son multinacionales, pues tenemos que rediseñar esos cargos para que apliquen. Entonces también depende de donde se esté moviendo la empresa, pero los perfiles obviamente tienen que cambiar. De hecho, cuando las empresas van a buscar, hay una vacante, o por relevo generacional, o porque la persona se fue, o porque se creó un nuevo cargo, o porque ascendieron a esa persona, o porque alguna cosa sucedió, siempre que se va a hacer la convocatoria, hay que revisar ese perfil y saber, ¿es este lo que necesitamos? Porque puede ser que inclusive el mismo perfil de formación cambie, porque puede ser que el de experiencia cambie, o porque se haga una convocatoria interna y por convocatoria interna entonces tengamos un perfil específico, ¿cierto? Unos requisitos específicos. Hola. La compañía tiene una plataforma bien interesante. La compañía es una compañía, la casa de matrices francesa, y se llama Lactalis. Entonces, dentro de Lactalis hay una aplicación que se llama Lactalent. Y todos los años nosotros tenemos que volver a llenar y actualizar nuestra hoja de vida, nuestros objetivos, todo lo de objetivos está ahí. Y parte de eso es dentro de nuestra hoja de vida, si nosotros tenemos movilidad geográfica, si es internacional, si es nacional, qué idiomas hablamos, y dentro de esos perfiles como que eligen ciertas personas en cada país, los que ven que tienen como
alguna posibilidad de crecimiento dentro del grupo, y hay una persona que viene y entrevista a las personas por todo el mundo. O sea, vienen acá a Colombia y eligen varias personas y las entrevistan para mirar. Y lo primero que se piensa siempre es buscar dentro de la empresa, qué hay dentro de la empresa para cubrir las vacantes. Claro, eso es bien interesante el sistema. Claro, eso es bien importante lo que dice César. Y siempre quienes están liderando las organizaciones deberían buscar dentro de la organización a quien tenemos, porque es también buscar que las personas que tienen en la empresa puedan crecer, puedan llegar a otros cargos, y porque son personas que ya tenemos formadas, conocen la empresa, saben qué hay que hacer, no tienes que arrancar de cero. Pero hay empresas que por política dicen, no, todos tienen que ir de afuera, no, de aquí no se pueden hacer movimientos, ¿cierto? Pero la mayoría de las empresas buscan que sus empleados puedan crecer en los cargos y poderse desarrollar ahí. De hecho, parte, que eso lo vemos más adelante, parte de la responsabilidad de las áreas de gestión humana y de los líderes de los procesos es desarrollar las personas que están bajo su responsabilidad, ¿cierto? En temas de formación, eso lo vemos en el siguiente objeto de aprendizaje, pero parte de eso también es tener presente eso, el desarrollo de las personas que hacen parte de la organización. Yo trabajo en un área, pero quiero crecer. Dentro de esto también hay un proceso donde nosotros identificamos dentro de la gente que está a cargo de nosotros quiénes podrían ser posibles personas a ascender, y se presenta un ejercicio de calibración a nivel nacional, donde es una videoconferencia con los gerentes en todo el país, y uno presenta a su gente que está opcionada. Entonces, como que cada uno te dice, no me parece por esto, y es como el ejercicio es a defender tu gente, porque sí es gente que tiene potencial de crecimiento. Y de esas reuniones sale gente que dicen, y queda dentro del acto, este es posible, este no. Es bien complejo el ejercicio, pero se hace muy juiciosamente y funciona. César, y complemento lo que tú dices, me parece muy valioso las prácticas que hacen en tu compañía, aunque es el deber de uno como jefe promover su gente, pero también es una responsabilidad de la organización formar, estar formando su grupo. Es muy claro que hay que estar dictando capacitaciones al grupo. Es claro que cada organización tiene las competencias muy claras de cuáles son los jefes líderes, y hacia eso hay que apuntarle. Y hay que ir trayendo talento y formando el talento. Tratar de crear estrategias de contener ese talento, de no permitir que se vaya. Porque es un activo para las compañías poder conservar el talento y darle desarrollo dentro de la organización, que esos van a ser los futuros directores y gerentes de las compañías. Sí, dentro de la misma compañía yo pienso que el jefe, que es el que está más cercano a la gente, es el que más debe promover ese cambio en las personas, y es el que debe promover su equipo. Y que un jefe tenga varios de sus elementos tomados en cuenta dentro de este plan de crecimiento, yo pienso que habla mejor del jefe que del empleado. Eso es liderazgo. Sí. Y así le duele a uno mucho que una persona de gran talento, buena, se le va de las manos a uno, porque pues, va a tener dificultades en los procesos. Eso dice mucho del jefe, poder tener la capacidad de desprenderse de una persona clave en su equipo para que pueda continuar su desarrollo dentro de la para que pueda crecer. Eso es bien importante. Yo quiero también compartir mi experiencia. Paula, adelante. Sí, dale. Les cuento, sí, pues para la muestra un botón. Yo sé que hay muchos acá con unos cargos y unos estudios pues más avanzados que yo, pero afortunadamente pues en la empresa que yo llevo aproximadamente 7 años, he pasado ya por 4 cargos. Empecé como auxiliar de facturación, luego auxiliar de cartera, luego analista de cartera, y ya me ofrecieron, en estos momentos estoy haciendo un empalme para auditora interna. Entonces es como un crecimiento, ya pues ustedes lo han mencionado y yo soy un ejemplo claro de lo que mencionan. Afortunadamente y gracias a Dios pues se me ha dado eso, crecer dentro de la compañía, y es una compañía joven que lleva aproximadamente 15 años en el mercado y ha ido creciendo a pasos agigantados en este momento. Y yo, pues sí, soy una prueba de lo que todos están diciendo. Qué rico, Paula, me alegra mucho eso. Sí. Qué bueno. Eso es bien importante, y más importante aún cuando las empresas valoran a las personas que están dentro de la organización y las tienen presentes. Eso es bien importante. Bueno, jóvenes, muy bien.
¿Dudas hasta aquí? Todavía acuérdense que la próxima semana seguimos tomando este tema, no hemos terminado todavía el tema de diseño organizacional. Este era como un resumen de lo que ustedes deben leer esta semana y tener claridad sobre lo que debemos tener antes de hacer el diseño organizacional de la empresa. ¿Alguna otra Dudas sí, pregunta? pero de otro tema. Cuando permitas, pues me abres Dale. esa ventanita para hacer. ¿Lo puedo hacer ya? Espérame, cerramos aquí si hay otras preguntas y si no, vamos a las dudas. Listo. ¿Preguntas? ¿Van a leer esta semana juiciosos? Este tema quiero que lo comprendan muy bien, es un tema muy, muy interesante y que ustedes lo van a vivir como administradores y que deben tener absolutamente claro sobre este tema. Entonces, si les parece y no tienen más preguntas, la próxima semana si les genera alguna pregunta, pues igual vamos a volver a tomar este tema para que cerremos y entonces vamos a dudas. Cuéntenme. Espérenme, paro la grabación.